hombre no tiene un pasado político, pero sabe Felipe, que tiene la impunidad del presidente. Que aparte, Felipe, más allá de la impunidad del presidente o de quien sea, lo está diciendo un doctor. Sí, claro, lo está diciendo el ministro de Salud. Es la consecuencia y es un tema, pero, o sea, y hay que tener un dedo de frente, en este caso varios, para darse cuenta que el tema de la contaminación está la escoba, no se puede respirar. Y también dentro de lo compete a él, pero una constante que hemos visto, al menos en las 3 frases que hemos mostrado ahora, es que siempre habla de personas, entidades, o sea, personas de la DC. En el tema de la cosa de Patagonia hay personas nacionales e internacionales. Acá nuevamente vemos hay a todos los miembros del gabinete. ¿A quién? Porque la ENA es parte del gabinete y estaba diciendo una cosa totalmente distinta. Entonces, de repente el ministro Mañalich, si se quiere arrancar con los tarros y se quiere meter en otra área, de repente que lo haga, pero que lo diga con nombre y apellido, porque así no toca a todo un grupo gigante. O por último que lo haga como Guido Girardi, con iniciales. No, pues además LZ. Además que acuérdate que el ministro vocero lamentablemente no es como el vocero de la Casa Blanca. El ministro vocero es el vocero del presidente, ¿no es verdad? Y de alguna manera es el relacionador público. Entonces, cuando la ministra entonces, Ena von Beer, dice que no está estudiada la idea y que se va a posponer y que no se ha desarrollado, se terminó el tema. Sí, pero y aparece un ministro como Jaime Mañalich, dejando absolutamente de lado lo que dice la ministra vocera y argumentando, creo yo, correctamente. Totalmente. Pero su argumento está fuera de lugar y cuando ya se había zanjado la discusión. Sí, entonces, o hay un problema de descoordinación grave, o simplemente el ministro Mañalich él dice lo que piensa y dice lo que siente. Y fíjate que él habla como en forma personal, sí, como profesional, el doctor. Sí, el doctor. Él dice, yo he hablado con la gente, he hecho un llamado dramático no alcanzo de más a los miembros del gabinete y a todo el gobierno a entender que el precio que estamos pagando por este nivel de contaminación es un precio de salud. Es como que yo le dije a mis compañeros de trabajo y le dije a todo el mundo y nadie pesca. Claro. O sea, él está hablando de algo igual que es como... El doctor, el doctor, claro, pero de repente eso se aclararía si que yo llegara y dijera, yo hablé con la Maca y Gonzalo sobre el tema de tal cosa en el Asisomo. Entonces ahí uno va y les pregunta a ustedes dos y se aclara el tema. Perfecto. Pero como lo dice tan genérico. Por eso, entonces a mí me parece que claro. Diferencia, porque el ministro Mañalich de cierta manera no pertenece a ningún partido político. Entonces cuando llama al gabinete, en mi forma de ver la situación, llama a 2 grupos que componen el gobierno, tanto de Renovación Nacional como la UDI, que uno claramente, a medida que se va dando cuenta y las señales que dan, hay contradicción y no se ponen de acuerdo nunca. Entonces él, como un personaje neutral y más encima, como dice Felipe, con esa posibilidad de ser inmune frente a cualquier tipo de cosa, se manda todo este speech y al final que termina siendo Ena von Beer diciendo al presidente, oiga, pare un poco, póngase de acuerdo porque si no yo estoy aquí puro pintando el mono. Tan impune es que, a propósito de los partidos políticos, preguntas tú, en algún momento hubo una primera reunión de la disidencia Renovación Nacional, ¿no es verdad? A la que asistieron personeros de gobierno. Claro. Entre otros, la jefa de los asesores, María Luisa Abraham, el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, y Jaime Mañalich. Claro. Me dirá, pero ¿por qué Jaime Mañalich si Jaime Mañalich no es militante? Claro. Bueno, pero él fue, porque de alguna manera se sentía representado por RN, pero por la disidencia a la presidencia de Carlos Larraín. Claro. Y mira la coincidencia. ¿Tú sabes a qué facción pertenece de Renovación Nacional el presidente Sebastián Piñera, sin decirlo, por cierto? A la disidencia. Oiga. Encabezada por Carlos Cepeda, seguramente en los próximos días, nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional. Ejecutivo quizás también. No, presidente del directorio. Pero entonces, bueno, él juega, ¿no es verdad? Y se siente con esta libertad. Ahora, recordemos que con esa ida generó muchísimo escozor, pero sigue siendo todavía el ministro de Salud. Es como simpático. Que también a mí me gusta. Hay veces que se manda frases que no solamente son incendiarias, sino que tal cual como la que hablamos de la democracia cristiana, tienen ingredientes que no son precisos. Como lo que pasó el año pasado a propósito de una huelga de hambre de estudiantes mapuches en Buin. Se mandó una frase también en su calidad de médico a propósito de la huelga de hambre. Aquí está. Cuando una persona dice que está en huelga de hambre, en la inmensa mayoría de los casos miente. No está en huelga de hambre. Es un esfuerzo por llamar la atención sobre su causa. Pero la verdad es que hemos visto gente que se declara en huelga de hambre, que sube de peso.
La huelga de hambre como figura médica está registrada solo en el caso de Gloria Negrete. Jaime Mañalich, ministro de Salud. Felipe, yo... Claro, eran 6 los estudiantes, y dije, me tiene que ver en estudiantes secundarios, y según él hace toda una argumentación y una explicación que de los 6, solo una de las personas que estaba participando de esto efectivamente estaba en huelga. Mira, yo vi, con todo el respeto que merece la huelga y todo esto, yo me acuerdo que estaba viendo esa conferencia de prensa y yo mirábamos detenidamente y decíamos, oye, pero están tan delgados, como que ahí había como que, no sé, había como un dejo de duda. ¿Qué es lo que él dice ahí? A mí me parece que igual, Felipe, nuevamente se repite esto, que él tiene mucha razón, porque la gente que dice estar en huelga de hambre, ya sea real o no real, y como pan escondida, pero habla de que están defendiendo una causa, que cosa que es lógico, y por eso lo hacen cuando se declaran en huelga de hambre. Pero que venga el ministro de Salud así como a decirle, no, ya, váyanse para la casa, ustedes están comiendo igual, porque están más gorditos. O sea, me parece que, claro, es desubicado tal vez escuchar al ministro decir eso. Es una forma dramática de poder negociar. Oye, es la gente que está defendiendo su causa. Es una causa. Ellos están defendiendo una causa, en este caso, ¿cuál era? La de los estudiantes. Claro, y puede ser legítima o ilegítima la manera. Lógico. Pero de alguna manera es lo que hace es ridiculizarlo. Lo está mirando a huevo y todo. Ustedes, huelguistas de hambre, son unos ridículos, más encima se tiran aquí, se encadenan y están guatones. O sea, ¿es así literal? Sí, claro. La está ridiculizando, pero si efectivamente los tipos estaban con unos kilos de más, que a mí no me consta, él, digamos, está constatando un hecho, no está inventando nada. Claro, de repente no es políticamente correcto, sobre todo con un tema tan delicado como es el de los estudiantes. Sin embargo, digamos que está diciendo una verdad. Pero es que, efectivamente... Pero que hubiese sido una verdad tal cual como la anterior, es el de como cuando hace un rato había dicho los nombres de las personas, que había dicho porque Juanito Pérez subió 2 kilos. Gloria Negrete es la única que realmente constata, él dice. Pero si hay ninguna, no hubo ningún estudio. Porque otra vez él está diciendo pero da lo mismo, que lo que él dice es lo correcto. Obvio. Y yo me recuerdo que horas después de esa frase salieron personas que estaban con los estudiantes y demostraron efectivamente que estaban todos en huelga de hambre. Por lo tanto, no todos en huelga seca, que es distinto. Entonces, por eso, otra vez él dice las cosas sin medir las consecuencias. Y que lo que él dice es la verdad absoluta y nadie la puede rebatir. Da por hecho algo el que está diciendo, sin ninguna prueba. Me parece que yo creo que él en definitiva tiene una libertad y tiene una forma de expresar, es muy libre lo que él quiere hacer. Y básicamente, cuando tú decías algo, aparece en este caso el presidente que dice, ¿sabes qué, Jaime? No te quemes tanto, no te metáis aquí, no te metáis acá, porque después de esto tú vas a seguir en el mundo privado, entonces deja que los otros perros ladren, si al final tú soy mi amigo y dale para adelante nomás. O sea, y eso es lo más grave todavía. Ahora, no sería la primera vez, porque hay que recordar que a propósito del conflicto de Aysén, ¿tiene más? Hubo un hombre de 55 años que murió atropellado. Sí, claro. Y el ministro Mañalich, cuando viajó a la zona, dijo que esta muerte, lamentablemente ese hombre había muerto y no había recibido la atención necesaria porque había muerto porque el camino estaba bloqueado y la ambulancia no había podido llegar al lugar. Primero que nada, en ese minuto no había ningún camino bloqueado y no había ninguna protesta. Y esta persona murió en un enfrentamiento con carabineros. Entonces, ojo otra vez con que Jaime Mañalich tiende a decir verdades que no son tan exactas, un poco impulsivo, y se tiende a meter en áreas que no le corresponden. Debe ser por esa figura de doctor, pues viste que los doctores siempre tenían como una figura emblemática, claro. Y uno lo puede comprobar cuando hace tiempo atrás vendían auto, entonces decía, doctor vende auto, y uno pensaba, el auto está perfecto. Exactamente. El auto está muy bien cuidado, claro. El doctor. Claro. Bueno, a propósito de lo que pasó con la Confusam y los descuentos salariales, se filtró a la prensa una conversación en la cual el ministro de Salud se refería en duros términos a los trabajadores de la salud y también de alguna manera ocupaba varios chilenismos, lo que lo dejó al desnudo y que le significó también después salir a dar explicaciones. Aquí está la frase. Si hay algo con lo cual los funcionarios municipales de la salud se van a acordar del ministro Mañalich, va a ser lo siguiente. Este es el hueón que nos cagó. Lo que estaba en la ley hizo que se cumpliera. Y para mí, a mucho orgullo, ser recordado de esa manera es mejor que ser recordado porque hay que darle leche a las vacas. Jaime Mañalich, ministro de Salud. Es la mejor frase que lo de darle leche a las vacas lo dijo el ex ministro de Salud, Pedro García. Bueno, y él
lo que está diciendo es que se van a acordar de él los trabajadores de la Confusam porque hubo descuentos salariales por una manifestación que hubo el año 2010. Y le aplicó la ley con todo. Exactamente, y que él iba a aplicar la ley con todo. Sí. Algo que finalmente no se hizo porque los funcionarios de la Confusam alegaron y el ministro de Salud, yo me recuerdo, esto generó muchísima polémica también y tuvo que salir de alguna manera a dar explicaciones al estilo de Jaime Mañalich. Es que solamente el presidente Jaime Mañalich le dijeron, bueno, no queremos más huelga. Claro. Uy, ya está. Pero está buena la frase. El final de la Y frase le pega una está bueno repasada al ministro anterior. Claro. Pero a mí me gustaría saber, en definitiva, es súper buena la frase, yo comparto también contigo, pero si tú te la jugás de esa manera, para decir que me gustaría ser recordado por eso, también podríais proyectar a que fuerais recordado por haber dejado cosas positivas dentro de. Pero hasta el momento, de todo lo que hemos visto hacia atrás, son puras frases incendiarias. Sí. No veo nada positivo. Sí, el tipo Equivocan va la mayoría, equivocan equivocan la al mayoría. borde. Ahora, esto no lo hizo de manera pública, o más bien lo hizo de manera pública, pero él no sabía que estaba siendo grabado. Claro. Y este audio se filtró y bueno, generó su escosor. Ahí está lo que dices y la tú. cerró con El discurso a puerta cerrada y lo que se dice. Una cosa es lo que se dice en público y Claro. otra cosa es lo que se dice en privado. Pero tienen que tener cuidado los funcionarios y los ministros, porque lo que dicen en privado y lo que dicen en público respecto a su cartera tiene que ser público siempre. Ajá, y está el así riesgo es. que aparezca en los Así medios. es. Eran algunas de las polémicas Oiga, los frases felicito, del ministro de Salud, Jaime Mañalich. Vamos a ver otras más frases. Oiga, más de los ministros de Bueno, salud, Mañalich. la pregúntele a las vacas y eso.